Buenas tardes a todos, Mari Compuché. La verdad que contentísima con la noticia que me acabas de dar, porque te contaba ahí que estaba saliendo de una reunión para poder entrar a la entrevista y me acabo de anoticiar que también están dictando la excarcelación tan ansiada y que se demoró tantos meses sin ninguna explicación jurídica razonable a las también que están detenidas. Así que la verdad que me da una emoción enorme. Lorena, nosotros, habíamos acordado esta entrevista un poco en relación a este proceso, ¿no? En principio, parte del acuerdo fue el reconocimiento del REWE, por lo que implica, vos lo vas a explicar mejor, lo que tiene que ver con la salud del pueblo mapuche. ¿Qué nos podés contar en relación a eso? El viernes pasado Laura Croft también compartió su mirada acá, hizo mención a un informe que se elaboró en relación al sistema de salud. ¿Qué nos podés decir vos? Bueno, puedo comentar que en el marco de los intensos, procesos de diálogo que se trataron de construir desde, como decía Laura, que la escuché el viernes pasado, desde nuestro pueblo mapuche tehuelche, hacia el Estado, hacia distintos organismos del Estado, pero en particular hacia la Administración de Parques Nacionales, que es la actora que impulsó la denuncia que derivó en el desalojo de la comunidad Lapingüín-Culmapú. Se han generado distintas instancias de resolución de este conflicto en particular por la envergadura, la implicancia que tiene en términos políticos, sociales, filosóficos y también dentro del sistema de salud mapuche para el pueblo mapuche en el Puelmapu, en lo que hoy es Argentina, porque allí en ese lugar que la comunidad reivindicó está sentado el REWE de la Machi Betiana Colón Nahuel y además afectó a la figura en particular de la Machi Betiana, pero con una serie de consecuencias sociales, comunitarias, para el presente y para la posteridad que era difícil de entender para arribar a un consenso. Entonces, como anticipó Laura, en el marco de las negociaciones, las mesas de diálogo que se convocaron, insisto, por parte del principal actor que convocó a las últimas mesas fue el pueblo mapuche, agentes que participaron desde las provincias, no solamente de Río Negro, donde está situado este conflicto, sino también de la provincia de Neuquén, Chubut, Buenos Aires, La Pampa, distintos lugares donde hay población mapuche, pero también a las que se fueron sumando otras organizaciones sociales. A mí en particular me piden que elabore un informe que justamente pudiera dar conceptos, brindar elementos para poder hacer más inteligible, más entendible qué significaba que se esté afectando este sistema tradicional de salud mapuche, que para nosotros es el mapuche Lahuentugún, y en particular quienes piden, o el pedido surge a partir de uno de los actores de la mesa de diálogo, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, para, como te decía, construir insumos que permitan arribar a consensos para la resolución del conflicto suscitado entre la Administración de Parques Nacionales en particular y el LOF Lapingüín-Culmapú, en el área ahí de Villa Mascardi o de Real Mulastin, como lo conocemos los mapuches. Entonces, básicamente, el informe lo que trabajó es en particular cómo opera el sistema tradicional de salud mapuche, describiendo, por un lado, cómo funciona este mapuche Lahuentún, o el mapuche Lahuentugún, y en un segundo apartado, describiendo las múltiples afectaciones en términos colectivos que había generado el hecho del desalojo y el posterior alejamiento violento que se produce de la Machi de su REWE. Y describiendo aparte cuáles son los roles, cuáles son las formas y los marcos de interpretación desde el cual hay que entender este sistema de salud. Y para eso, sí. No, decía, ¿qué nos podés decir de cómo funciona? En principio, lo que traté de hacer fue dar como herramientas que se entiendan no solamente del marco jurídico que existe, que es el marco jurídico que parte del sistema de legislación y normativas a los que ha suscrito el Estado argentino, no solamente en materia de derechos
indígenas, sino también en materia de derechos humanos, políticos, culturales, y también incluso retomando lo que organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la misma Organización de Naciones Unidas ha dicho acerca de la vulneración que hemos sufrido históricamente los pueblos indígenas, en particular nuestros sistemas de salud, y digamos, trazando algunas líneas de que los estados firmantes de esos distintos acuerdos que han establecido estos organismos internacionales, incluyendo al Estado argentino, debieran adoptar para resguardar esos sistemas de salud. Entonces, el marco de interpretación no solamente es jurídico, sino también de política internacional, si se quiere. Sobre todo teniendo en cuenta la trascendencia que han tomado los sistemas de salud a nivel internacional luego de la pandemia, ¿sí? Es decir, cómo otros saberes, otros conocimientos que han sido colonizados, vulnerados o solapados por este proceso de colonización pudieran dar insumos para pensar y revertir procesos que afectaron a la humanidad, como fue la última pandemia que vivimos. Por otro lado, algunas cuestiones que tenían que dar, que eran como muy básicas, pero que no forman parte del sentido común con el que nos manejamos cada vez que surge un conflicto, y en particular este conflicto de esta comunidad a nivel local, regional o incluso nacional, que tiene que ver, por ejemplo, cómo se tiene que entender qué significa que un pueblo sea originario o preexistente, que se tuvo que aclarar porque muchas veces se impugnó el reclamo de la comunidad diciendo que como son foráneos, chilenos, o no eran de ese lugar tradicionalmente, no tenían derecho a reivindicar ese espacio territorial. Por otro lado, lo que se ha dicho también es que son indígenas truchos, ¿no? Sí. Eso lo hemos escuchado repetidas veces, no solamente en los comentarios de lectores, sino incluso de algunos comunicadores de medios hegemónicos. Entonces, ahí hubo que entender que el criterio como que rige en este país, que fue un avance también en materia legislativa, el criterio que rige para identificarse o digamos, dar a conocer una pertenencia a un pueblo indígena es el del autorreconocimiento o la autodeterminación identitaria. Es decir, un mapuche es mapuche si el resto de su colectivo lo reconoce como tal y si esa persona se identifica de esa manera. Y por otro lado, dar herramientas para entender el concepto de tradición o tradicional en realidad, que tiene que ver no con el tiempo que la gente ha ocupado o vivido en ese lugar, sino que tiene que ver con una forma de uso y una forma de relación, en este caso que el pueblo mapuche establece con el territorio en el que vive, en el que ocupa. Y todo eso se tuvo que aclarar porque hay impugnaciones dentro del discurso público, ¿no?, que remiten a que como ellos no estuvieron siempre ahí, entonces no deberían tener derecho a estar ahí, en el presente. Sí. Digo, ellos, este colectivo en particular. Pero el criterio legislativo lo que establece es que hay una continuidad de un pueblo que preexistió al Estado, que además sus integrantes son integrantes de ese pueblo si se reconocen como tal, y por otro lado que hay una concepción tradicional de uso que no tienen el resto de la sociedad nacional y que es específica de este pueblo indígena. Y ahora respondo a tu pregunta más específica, que es que se puede describir del sistema de salud tradicional mapuche. En términos generales es un sistema de salud como cualquier otro, ¿sí?, y que tiene definiciones de lo que es la salud, la enfermedad, los roles sociales que están relacionados, vinculados y que traccionan, que llevan adelante ese sistema de salud, que en el caso del pueblo mapuche son específicos, tienen denominaciones, que además tienen roles sociales diferenciados, como los puede tener los roles que cumplen dentro del sistema médico que nosotros tradicionalmente accedemos acá en el Hospital Zonal o en cualquier centro de salud privado que vayamos a atender una dolencia, que en el caso del pueblo mapuche básicamente o fundamentalmente lo que había que explicar es cuál era el rol de la machi o cuál es el rol de machi. Entonces ahí hubo que hacer una identificación, pero no subrayando solamente el rol de machi como individuo, sino sobre todo dando a conocer cómo no hay posibilidad de que un machi, una machi, se desarrolle y pueda ejercer su rol como agente de salud y como autoridad filosófica o religiosa si no hay un colectivo que lo sostenga.
y si no hay un territorio, además, donde esté emplazado ese agente de la salud, porque ante todo el sistema tradicional de salud mapuche tiene un anclaje, además de cultural, filosófico, político, sanitario, se podría decir, tiene un anclaje que es profundamente territorial. Y escuchándola a Laura el viernes pasado, claro, ella decía, hay un abordaje que vino siendo construido desde el 2017 con el macrismo hasta esta parte, que tiene que ver con abordar las demandas de los pueblos indígenas en el marco de políticas de seguridad y sacarlas del ámbito de la política de la seguridad social o el desarrollo social como venía siendo tradicionalmente realizado. En este caso, además, hubo que explicar todo este proceso al sistema de salud porque, como bien decía mi compañera ahí, hay también un contexto que es sumamente adverso a entender cómo funcionan las particularidades de los pueblos indígenas, sus marcos de interpretación y en específico el sistema de salud. Y que tuvimos que explicar en un informe, detallando, haciendo lo más legible posible cómo operaban estos roles sociales, estos entendimientos, estos marcos de interpretación, y dando cuenta de cuál es el rol particular y fundamental que tiene el Pumachi, los Machi, les Machi en general, pero en particular la Machi Betiana Coloan Nahuel, que es en concreto la primera Machi que se levanta en el siglo XXI. Lorena, estamos escuchando a Lorena Cañuqueo, ahí haría unos puntos suspensivos o un link, ¿no? Para otro capítulo, en su momento también lo repasamos acá también desde la mirada de Laura Croft, cuando fue incluso aquel sábado 25, lamentamos recordar aquella fecha, ¿no? Pero aquel sábado 25 de noviembre a la mañana estábamos haciendo Proyecto Berry cuando Laura explica eso, ¿no? Que se levante una machi después de tanto tiempo aquí. Digo lo del puntito suspensivo y el link para otro, tal vez molestarte en otro capítulo y refrescar un poco eso y volver para que podamos entenderlo bien, ¿no? Lorena, te agradecemos mucho por tu tiempo, por toda esta explicación, por tu trabajo, bueno, y nos conectamos justo con una buena noticia. Tenemos info de que en cualquier momento, en menos de una hora, estaría ya, dictarían la escarcelación de la otra causa, así que bueno, ojalá sigan las buenas noticias, ojalá nunca tendríamos que haber contado estas buenas noticias, ¿no? Sí, ojalá que no volvamos a pasar por la misma situación y que todos los actores involucrados en este proceso, que derivó en un proceso conflictivo, estemos a la altura también de poder resolver y buscar otras alternativas, siendo tan diversos como somos, tan distintos como somos, pero al mismo tiempo poder respetar esas diferencias y no generar, como suelen decir ahí en la columna también de Proyecto R, más desigualdades sobre esas diferencias, ¿sí? Te maguele ta comimon kulamuen puñañal cotulelo tusa ni trameu huescule tu ahí ta in mapukimun ka ni cuento lo imon ta comimon puche ayukle ta fachanto tu fachi huesunghuacui ta te maguele guño tulepeta ni machi ni regumo. Así que gracias, Belén, y ojalá que sea cierto lo que se acordaba en estos días de que la machi vuelva al rehue, porque eso significaría restablecer un sistema de salud, además de reconocer otros derechos que han sido violados. Un gusto siempre escucharte. Un gran abrazo. Un abrazo. Lorena, a todos.